Hola mis hermanos, el Señor los bendiga, qué alegría verlos, qué alegría saludarlos a todos los que se van conectando, incluso los que no tienen cámara, los perdonamos, pero hasta este momento, ya llegó la hora de dejarse ver. No vale lo que dijo Carlitos, porque hay personas que son bien feitas, igual están en cámara. Ahí está el caso de Janita, por ejemplo, de Erika, pero igual ellas salen en la cámara. El caso de mi esposa es diferente porque ella sí es hermosa. Entonces, vamos todos por favor a procurar poner la cámara, y esto lo pedimos es porque justamente esta reunión de Zoom la hacemos con el objetivo de que nos podamos ver, de que podamos saber que estamos acá conectados. A veces en una transmisión de YouTube, pues sí, puede que esté ahí la vista de YouTube, pero no sabemos si la persona realmente está ahí, si está prestando atención, si está con su corazón dispuesto, y es nuestro deseo que hoy podamos tener nuestros corazones dispuestos para escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios por la oportunidad que nos da de compartir como jóvenes, y les voy a pedir que con nuestras Biblias vayamos a la epístola de Pablo a los Colosenses. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, vamos a buscarla y vamos a leer los primeros 3 versículos. Como decía Carlitos al principio, este sermón se llama, o este mini sermón, porque realmente no es un sermón extenso como el del pastor los domingos o en otros momentos donde podemos tener un sermón más extenso, pero sí quisiera que estudiáramos este tema hoy, que pudiéramos reflexionar sobre las cosas que vamos a hablar hoy, sobre este texto, y que sea el inicio para lo que va a seguir de aquí en adelante en CDA Joven. Entonces vamos a leer Colosenses 3, versículos del 1 al 3. Este sermón, mini sermón, se llama Escondidos pero no ocultos. Escondidos pero no ocultos. Ok, Colosenses 3 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y vamos a hacer énfasis en el versículo 3, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ok, ¿alguna vez han buscado desde su casa o han buscado su casa en Google Maps? Yo recuerdo que recién salió Google Maps, salía el globo terráqueo y empezaba uno como a acercarse, a hacer zoom. Entonces empezábamos a hacer un poquito de zoom y lográbamos ya como empezar a ver los continentes. Entonces voy a buscar dónde está mi continente. Todos saben cuál es el continente en el que vivimos, ¿cierto? Entonces empezábamos a buscar el continente asiático y hacíamos zoom y nos acercábamos y ya lográbamos entonces divisar países, podíamos llegar un poco más cerca y seguíamos haciendo zoom y buscábamos entonces dentro de nuestro país una región específica, y a medida que nos acercábamos más entonces ya departamento, ciudad, y llegábamos a la ciudad y empezábamos a procurar encontrar el barrio en el cual nosotros vivimos, y luego empezar a buscar la cuadra y acercarnos lo más posible en esa plataforma en Google Maps para intentar vernos a nosotros mismos, a ver si aparecíamos. Yo no sé si ustedes lo intentaron, por lo menos en mi caso sí lo intenté, y muchos de mis amigos lo intentamos, a ver, ¿será que aparecemos ahí en Google Maps, ahí en el barrio, ahí en mi casa? Entonces, quisiera que tuviéramos eso en mente por un momento, porque en esta temporada de pandemia, más que en cualquier otra temporada de nuestra vida, nosotros tenemos la tentación de centrar nuestra mirada de una manera excesiva, y más que en otros tiempos, en nosotros mismos, y perder de vista lo que nosotros somos en realidad, según el Señor, y comparados con nuestro Dios. Todos los días nosotros nos levantamos pensando que nosotros somos lo más importante. Entonces tenemos un pensamiento como jóvenes, y como hemos hablado, como generación de la posverdad, donde todo es relativo, donde nada es absoluto, que la vida es acerca de mí,
yo soy el más importante, lo que me pasa a mí es digno de ser notado. También pensamos que la vida gira en torno a nosotros, a nuestras necesidades, o incluso que la vida gira en torno a aquello que nos hace feliz o infeliz. Esta manera de pensar que brota en tiempo de pandemia es el resultado de lo que ha estado habitando en nuestros corazones desde antes de la pandemia. La pandemia solo ha sido la oportunidad que Dios nos ha dado para ver lo que realmente hay en nuestros corazones. Entonces podemos darnos cuenta que esto es un pensamiento común en nuestra generación y en nosotros mismos, que la vida gira en torno a nosotros. Bueno, entonces en esta tarde quisiera que nosotros pudiéramos vernos cada uno de nosotros de la manera en que debemos hacerlo, vernos como una sola persona en medio de una gran masa de personas insignificantes. Por ejemplo, insignificantes somos uno de nosotros comparado con los 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que salieron de Egipto en el Éxodo. O incluso más insignificantes cuando pensamos en las 25 millones de personas que murieron en Europa en los años 1300 por la peste bubónica o la llamada peste negra. Imagínense eso. Ok, o más insignificantes, y este dato es muy interesante, con los 3.572 millones de personas que vieron la final del Mundial de Fútbol del 2018. 3.572 millones de personas estaban viendo la final. Y nosotros solo somos una persona entre una masa de personas. Entonces, teniendo esto en cuenta, quisiera que estudiáramos este texto que hemos leído de Colosenses 3, versículos del 1 al 3, en 2 puntos. El primer punto se llama escondidos en Cristo. El primer punto se llama escondidos en Cristo. En el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ok. El versículo 1 entonces empieza con un sí. Miren el versículo 1. Sí habéis. Es un sí condicional. Porque lo que está haciendo Pablo acá es como una especie de reto. O es un llamado a revisar nuestra vida en este mensaje. Pablo dice que si hemos resucitado con Cristo, entonces nuestra vida debería ser una continua búsqueda de lo que denomina el apóstol acá las cosas de arriba. Y él está hablando de las cosas de arriba en los primeros 2 versículos y está haciendo un claro contraste con otras cosas que él llama las cosas de la tierra. Las de la tierra, le está diciendo en el versículo número 2. Ahora, lo interesante y en lo que quisiera detenerme en este punto es en la condición como tal. Porque el versículo 1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo. Si habéis pues resucitado con Cristo. Entonces voy a hacer una pregunta, porque esto nos lleva a pensar y hacernos una pregunta. ¿Quién puede resucitar? ¿O quién necesita resucitar? Solamente puede resucitar alguien que está muerto. Un vivo no puede resucitar. Cuando hablamos de la resurrección, hablamos es de Jesús, porque es la única persona que ha estado muerto y ha resucitado. Ahora vive y vive para siempre. Por eso cuando hablamos de la resurrección nos centramos en Jesús. Pero acá el apóstol Pablo está diciendo que si habéis pues resucitado con Cristo. Pablo habla de una resurrección porque está haciendo referencia directa a una muerte. No podemos pensar en la resurrección sin entender que Pablo, cuando habla de resucitar, está haciendo referencia a una muerte. Hay una muerte con Cristo que ya debió haber sucedido antes en la vida del creyente. Si pensamos en la expresión, nuestra vida está escondida en Cristo, pudiéramos de alguna manera pensar que esto se refiere a estar protegidos, ocultos de cualquier mal que pudiera venir para nosotros. Es como si el Señor hiciera una cápsula o una burbuja. Eso es lo que pensamos, donde nosotros podemos estar protegidos y el COVID no nos puede tocar. Absolutamente nada puede hacernos daño.
ninguna enfermedad, ningún dolor, ninguna tristeza puede tocarnos. Pero realmente la idea que nos da la palabra en cuanto a esta expresión de que nuestra vida está escondida en Cristo es muy diferente a esa idea que tenemos de, sí, mi vida está escondida, guardada, no pasa nada conmigo, ni el COVID me puede tocar, no me puedo enfermar. Realmente, como vemos en el versículo 3, el apóstol Pablo dice, porque habéis muerto. Está haciendo referencia al hecho de resucitar, y él dice en el versículo 3, porque habéis muerto. La condición de la resurrección del versículo 1 pregunta primeramente si nosotros hemos muerto con Cristo, porque no puede haber resurrección sin muerte. Eso es lo que hemos dicho. Pablo dice en Gálatas 2:20. Si tienen sus Biblias pueden ir a Gálatas 2:20 y podemos leerlo todos juntos. Gálatas 2:20 está unas páginas atrás de Colosenses. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces mire lo que el apóstol Pablo está diciendo en Gálatas. Él está hablando en Colosenses de una resurrección, pero la resurrección nos lleva a pensar, como dice el versículo 3, en una muerte. Él dice, porque habéis muerto. Y en Gálatas dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, y que ya el apóstol Pablo no es el que vive, sino que Cristo vive en él. En pocas palabras, nosotros morimos a nuestra antigua manera de vivir y al pecado, porque como dice Gálatas, hubo alguien que literalmente murió físicamente para redimirnos, para salvarnos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, teniendo en cuenta esto que estamos diciendo, la palabra griega que se traduce como esconder en el versículo 3, escondida con Cristo, es la palabra croptó. Croptó se traduce como escondido acá, pero literalmente significa algo que está encubierto, algo que ha sido completamente cubierto, o algo que está secreto, que es top secret, que nadie sabe, un secreto que nadie conoce. Entonces, por el contexto del capítulo, por las instrucciones del apóstol Pablo que vienen más adelante, desde el versículo 5 en Colosenses, nosotros podemos entender que no se trata escondido en Cristo, de que estamos escondidos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No se trata de estar en una cápsula, encerrados en una burbuja donde nada nos puede tocar ni nada nos puede hacer daño, sino que apunta al hecho de que nosotros hemos muerto y nuestras vidas, literalmente, nuestras vidas propias han terminado. Hemos sido crucificados con Cristo, hemos muerto completamente. Ya no vivimos nosotros, ya no podemos vivir nosotros para nosotros mismos. Hemos renunciado a nosotros. Por eso literalmente cuando miramos la expresión pudiéramos traducirlo como que nuestras vidas ya no se pueden ver. Ya no se pueden ver nuestras vidas. Entonces imaginemos por un momento. Esta expresión de Pablo, nuestra vida está escondida en Cristo, habla de que nuestras vidas ya no se pueden ver, son secretas, están ocultas, no se pueden ver. No hay rastro de nosotros. ¿Cómo sería vivir una vida en todos los aspectos donde ya no nos vemos? ¿Cómo sería vivir una vida donde nuestros sueños, donde nuestros pensamientos, donde nuestra voluntad, donde nuestros caprichos no son visibles? Nada de lo que tiene que ver con nosotros es visible. Nuestro ego ha desaparecido, no se deja ver, no tiene relevancia alguna todo lo que tiene que ver con nosotros mismos. Una vida que, como dice el apóstol Pablo, no nos muestra a nosotros, ni hace resplandecer nuestro nombre, ni nuestros talentos, ni nuestras capacidades. No, es que Gilbert es un duro para los computadores, eso, mejor dicho, ese Gilbert es durísimo para los celulares. No es una vida que expone una luz propia, porque realmente no tenemos una luz propia. Creemos ser estrellas, pero nosotros solamente somos como la luna.
Solamente somos un ente que puede de alguna manera reflejar una luz que no le pertenece. Entonces, una vida que no se puede ver es una vida que no nos muestra a nosotros, sino que muestra a Cristo en cada decisión, en cada palabra, en cada actitud, en cada pensamiento, a tal punto que no solamente los que están cerca, sino los que están lejos, todas las personas que nos rodean, pueden decir: oye, Carlitos, yo a veces no te reconozco, yo veo a Cristo en las cosas que estás diciendo, en las cosas que piensas, en los comentarios que haces, en lo que dices, en la forma en la que te comportas, la forma en la que reaccionas. Me hace recordar a Cristo, me hace recordar la paciencia del Señor, me hace recordar su humildad, su entrega, su sacrificio. Imagínense por un momento poder vivir una vida así, de esta manera. Ahora, entender que eso es lo que el apóstol Pablo dice para nosotros. Dice que si nosotros condicionalmente hemos resucitado con Cristo porque hemos muerto, entonces vamos a buscar las cosas que están arriba. Pero la condición antes de la resurrección, o la necesidad antes de la resurrección de la que habla Pablo en el versículo 1, es la muerte en el versículo 3. Y él dice que la muerte tiene que ver con que nuestra vida está oculta, sumergida y cubierta completamente por Cristo, y ya yo no soy relevante, ni lo que yo pienso, ni lo que yo quiero, ni deseo, sino que solamente es Cristo lo que se puede ver. El entender que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús de esta manera, entonces tiene un resultado evidente que no está secreto ni es oculto. Si bien nuestras vidas están ocultas, están secretas, invisibles, el resultado no es invisible. Entonces vamos a estudiar el segundo punto. Acabamos de ver el primer punto, y el primer punto decíamos que es escondidos en Cristo, que tiene que ver con el título. Ahora, decíamos escondidos pero no ocultos. El segundo punto es haciendo brillar a Cristo. El primer punto es escondidos en Cristo. El segundo punto es haciendo brillar a Cristo. Dios ha mostrado a lo largo de la historia que su deseo no es encerrarnos en la burbuja que hablamos y aislarnos del mundo. Es más, Jesús mismo, cuando está en el Getsemaní en Juan 17, Él está orando de esta manera en Juan 17:15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Esa es la oración de Jesús por sus discípulos, y más adelante dice: no te ruego solo por estos, sino por todos aquellos que van a creer por el testimonio de estos, incluidos nosotros hoy. El deseo de Dios no es tenernos en una cuarentena obligatoria permanente, como la que estamos viviendo en este momento, sino el deseo de Dios es enviarnos a la calle como agentes que tienen la capacidad de sanar al mundo, porque en ellos reside, en ellos habita la cura para la enfermedad que está en las calles. En este momento no podemos salir a la calle porque no somos seres anti-COVID, que podemos tocar a cualquier persona o hablarle a cualquier persona y quitarle el COVID. Ese no es nuestra función, ni está en nuestras capacidades. Pero en este caso, cuando hablamos del Señor, tenemos que entender que sí somos agentes, curadores, sanadores, que el Señor envía a la calle para sanar un mundo que está en decadencia. Los versículos 1 y 2 afirman que nosotros debemos poner la mirada y buscar, 2 veces dice esa expresión, las cosas de arriba. Si realmente hemos muerto, si realmente nuestra vida está escondida en Cristo, entonces hemos resucitado con Él a una nueva vida, a una vida diferente, y nosotros ponemos la mirada, buscamos con diligencia las cosas de arriba. Y el apóstol Pablo también nos dice exactamente dónde mirar arriba, porque decimos, bueno, ¿cuáles son las cosas de arriba? ¿A dónde tengo que mirar arriba? Suena como muy etéreo, como muy poco entendible en mi vida práctica, pero el apóstol Pablo dice: buscad las cosas de arriba. ¿Dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra
de Dios. El apóstol Pablo nos está llamando a mirar a Cristo. Entonces, si hemos muerto con Cristo, porque Él mismo, como leíamos en Gálatas, se entregó y murió por nosotros para darnos verdadera vida, nuestras vidas ya no se deben ver porque hay una luz tan brillante que opaca y cubre completamente nuestra existencia. Si podemos vernos hoy a la luz de la Escritura, tan insignificantes como mencionábamos al principio, aunque pensamos que el mundo gira alrededor nuestro y no nos damos cuenta de lo insignificantes que somos, pero si el Señor nos permite, por medio de su palabra, entender lo insignificantes que somos nosotros en medio de este mundo, entonces hoy vamos a poder reconocer que nuestro Dios no es como nosotros. Jesús no es como nosotros. Si miramos a Cristo sentado a la diestra del Padre, nos damos cuenta que Él no es insignificante como nosotros podemos ser en medio de un mundo lleno de personas. Nosotros somos pasajeros y efímeros, futiles, nos vamos rápidamente, pero Dios es un Dios eterno, permanente. Nosotros somos cambiantes e inestables. Un día pensamos una cosa, un día pensamos otra. Un día me siento así, entonces me comporto de esta manera. Otro día me siento así, entonces me comporto de esta otra manera. Pero Dios es un Dios inmutable. Él es siempre el mismo. En nosotros solamente hay oscuridad, como les decía ahorita. Somos seres celestes apagados, que no pueden dar luz, que no tienen luz propia, como hemos estudiado en el Sermón del Monte. Ser luz y sal en medio de este mundo no es porque nosotros tengamos una luz propia interior que podamos exteriorizar y mostrarle al mundo la senda, el camino e iluminar los ojos de los ciegos. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y luego le dice a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Nosotros brillamos con una luz que no nos pertenece. Mientras nosotros somos oscuros y tenemos solamente malos pensamientos, envidias, egoísmo, idolatría, Dios es un Dios santo, glorioso, que alumbra, es un Dios recto y puro en todo su ser. Esa es su esencia. Nuestra vida entonces está oculta en Cristo e invisible, no para escondernos del mundo. Sí, hemos muerto con Cristo y hemos sido crucificados juntamente con Él. Y cuando hablamos de eso, y cuando hablamos de que nuestra vida está escondida en Él, tenemos que recordar que nuestra vida no es lo más importante. Nosotros no somos los más importantes de la historia. La historia de la Escritura, la historia del mundo, no se trata de nosotros, se trata del Señor. Él es el que alumbra. Nosotros estamos ocultos detrás. Incluso cuando podemos hacer algo que quizás sea reconocido, algo que quizá ante los ojos de los hombres o al menos de las personas más cercanas sea digno de alabanza, tenemos que recordar que nuestras vidas deben estar ocultas profundamente en Cristo para que Cristo sea visible y no nosotros mismos. Entonces, si entendemos eso, también debemos entender que el propósito de Dios en permitirnos morir con Cristo y resucitar a una nueva vida no es mantenernos ocultos, porque eso nos gusta. Como cristianos modernos, nos gusta ser cristianos, pero que nadie se entere que somos cristianos. No abrimos nuestra boca nunca para testificar de la fe que hay en nosotros. No confesamos con nuestras acciones, ni mucho menos con nuestra boca, la fe que nosotros tenemos, la confianza y certeza que nosotros tenemos en nuestro corazón, sino que muchas veces, como ha dicho el pastor, pasamos por cristianos 007. Ahí sí somos agentes secretos. Nuestra vida no está escondida en Cristo. Nuestra profesión cristiana sí está escondida bien abajo para que nadie la vea. Pero es diferente. Debemos esconder en Cristo, ocultar en Cristo, someter a Cristo todos nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, y debemos permitir que la luz de Cristo que viene por causa de nuestra obediencia al Señor sea la que alumbre, sea la que pueda iluminar los ojos de todos aquellos que están a nuestro alrededor.
Debemos entonces, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:9, que me gustaría que lo leyéramos juntos también, porque es un texto muy importante. Creo que es un texto que deberíamos saber de memoria, es un texto que nos recuerda algo. Primera de Pedro 2:9. El apóstol Pedro dice que, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y hasta ahí nos encanta. ¡Wow! Linaje escogido. Somos realeza, real sacerdocio. ¡Wow! Sí, nación santa. ¡Wow! Pueblo adquirido para posesión de Dios. Bien. Pero el apóstol Pedro está diciendo que hay una finalidad con el hecho de que nosotros hayamos muerto con Cristo y hayamos resucitado. Que nosotros hayamos cambiado nuestra vana y vieja manera de vivir por una nueva. Segunda parte del versículo 9. A fin de que anunciéis, con el propósito de, con la finalidad de, ustedes son esto, tienen esta identidad en Cristo, que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo de posesión del Señor, con el propósito, con la finalidad de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que anunciemos las virtudes de Cristo, que anunciemos el carácter de Cristo, no solamente en nuestra vida, sino también con nuestras palabras, no solamente con nuestra manera de vivir, que las personas puedan decir, wow, tú tienes algo diferente, hay algo diferente en la manera en la que tú hablas, la manera en la que tú piensas, las cosas que haces, los comentarios que haces, en lo que dedicas tu tiempo, en lo que te centras o en lo que estás enfocado. Pero tu testimonio también habla de Cristo y habla de esa luz que hay en tu corazón. Buscar las cosas de arriba entonces, que es el resultado de haber resucitado y primeramente haber muerto, es renunciar a nuestra vana manera de vivir y a nuestros deseos corruptos, y al mismo tiempo hacer brillar cada día con más refulgencia la luz de Cristo y su glorioso evangelio. Es anunciar por medio de toda nuestra manera de vivir que Cristo es nuestra vida, que Él es la cura para un mundo que está muerto y que va camino a la destrucción total, y que solo mirándolo a Él podemos hallar sanidad, restauración y paz. Amigos, queridos jóvenes, son dos puntos. Uno, escondidos en Cristo, y dos, haciendo brillar a Cristo. Uno habla de la muerte, de nuestra crucifixión con Cristo, en donde deben quedar y donde debemos procurar hacer morir todos los días, porque no es algo que sucede una sola vez, sino todos los días, nuestra vana manera de vivir, nuestros pensamientos egoístas, nuestra envidia, todas aquellas cosas que nuestro corazón pecaminoso genera o provee para nosotros para hacernos rebelar contra Dios. Estar escondidos en Cristo es hacer morir todos los días nuestro viejo hombre, hacer morir todos los días todas aquellas cosas que deseamos, que son incorrectas, que no son Dios. Pero hacer brillar a Cristo tiene que ver con la resurrección. Hacer brillar a Cristo tiene que ver con el hecho de que al hacernos morir, al morir con Cristo, al ser crucificados cada día con Él, podemos nosotros tener la oportunidad de mirarlo a Él, de ver su gloria, de ver su majestad y buscar que su gloria sea vista por todos los hombres. Cuando el apóstol Pablo dice que busquemos las cosas de arriba, no se refiere a otra cosa sino a la gloria de Jesucristo. Buscar la gloria de Jesucristo, correr hacia la gloria de Jesucristo, y que nuestras vidas y nuestro testimonio puedan hacer que las personas alrededor den gloria a Jesucristo. Jesús decía que debíamos amarnos los unos a los otros y que también debíamos obrar de una manera correcta para que el mundo, al ver nuestras buenas acciones, diera gloria a Dios. Al ver nuestra buena manera de vivir conforme a las Escrituras, diera gloria a Dios. Ahora, me gustaría que por un momento antes de terminar, en Colosenses 3, pudiéramos leer los versículos del 5 al 12. ¿Saben por qué? Porque
después de esto que acaba de decir el apóstol Pablo en Colosenses, él da una muestra de aquellas cosas que debemos hacer o que son necesarias en nuestra vida cuando morimos a nosotros mismos y cuando resucitamos con Cristo para su gloria. Miren el versículo 5, dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Y él vuelve a decir: considera tu cuerpo, considérate tú, joven, tu cuerpo muerto a la fornicación, muerto a la impureza, muerto a las pasiones, muerto a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, ¿qué es lo que tenemos que desechar en la práctica en nuestras vidas? Tenemos que considerarnos muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, al deseo incontrolable por dinero, por sexo, a la idolatría. Y en el versículo 8 dice que también desechemos estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Y el apóstol Pablo dice: puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Queridos jóvenes, estar escondidos en Cristo implica una muerte constante. Implica que nosotros vamos a jugar a las escondidas. Todos los días vamos a correr a Cristo para ocultarnos más en Él. Para ocultarnos más en Él, y eso implica renunciar y morir a todos aquellos hábitos que tenemos y que incluso todavía nosotros practicamos, diciendo ser creyentes o profesando una fe cristiana. Hábitos que nosotros tenemos que son del viejo hombre, como dice el apóstol Pablo. Debemos renunciar a eso, morir voluntariamente, correr a Cristo, sumergirnos en Él, ahondar en Él, escondernos en Él. Que estas cosas que nos pertenecen a nosotros, porque es lo que produce nuestro corazón, ya no sean visibles. Y desde el versículo 10, el apóstol Pablo dice: os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahora el apóstol Pablo cambia la muerte, cambia el estar escondidos en Cristo y nos lleva a mirar la resurrección, lo que es tener una nueva vida en Cristo. Miren cómo se ve una nueva vida en Cristo. Versículo 10 dice que nos vamos renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción. Cristo es todo y en todos. Versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Ya no es mentirnos unos a otros, como decía el versículo 9, sino el versículo 13 dice: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Hoy el llamado es a que miremos esas dos cosas en nuestras vidas y aún en medio de la pandemia. Uno, que dejemos de vernos como queremos vernos, como el centro del universo. Todo gira en torno a mí, mi comodidad, lo que a mí me gusta, las películas que me gustan, las series que me gustan, me gusta descansar, me gusta ver fútbol, todo gira en torno a mí. Entonces, si no tengo lo que yo deseo, me enojo, me pongo mal, insulto a mi familia, trato mal a mis amigos, a mis hermanos. Y que empecemos a ver a Cristo, muramos a nuestros viejos hábitos, muramos a la mentira, a la lujuria, a la avaricia, a la ira, a la maledicencia, a decir palabras incorrectas, que de nuestra boca salgan palabras de maldición, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestra idolatría, y que nosotros podamos vivir y buscar con diligencia, compasión, bondad, humildad, mansedumbre,
paciencia. ¿Saben qué son estos? Estas son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, ayuda, soporte. Entonces, evaluemos nuestras vidas hoy, miremos si realmente estamos frecuentemente, diariamente corriendo a Cristo para ocultar nuestra vida en Él, o si realmente nuestra vida no está escondida en Cristo, porque realmente no hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir, a nuestros viejos deseos, y quizá miramos las transmisiones de la iglesia y decimos, sí, me gusta la iglesia y me voy a conectar a ese día joven, pero en nuestro corazón no ha habido una transformación genuina que nos haya llevado a arrepentirnos verdaderamente y abandonar esa vieja manera de vivir y a buscar, como dice el Señor, todas estas virtudes que pertenecen a Cristo y en las cuales nosotros podemos ver que hay un fruto abundante en nuestra vida. Les pido que podamos orar por un momento, que podamos darle gracias al Señor. Espero que esta palabra haya impactado su vida tanto como ha impactado la mía, tanto como he podido reconocer que realmente soy insignificante y que muchas veces quiero ser el centro del universo y quiero que todo gire en torno a mí y que todas las cosas que yo hago sean vistas y que todo lo que yo soy tenga relevancia, pero tenemos que entender que no somos nosotros los relevantes, no somos nosotros los trascendentes, sino que debemos ocultarnos de tal manera en Cristo, que Cristo sea visible y buscar su gloria, que en todo lo que hagamos, su gloria sea vista en medio de los que estamos juntos, en los que podemos ver, en medio de la iglesia, en medio de nuestra familia, en medio de nuestros amigos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra confronta nuestros corazones. Tu palabra nos hace ver, Señor, nuestra necesidad urgente de ti. Tu palabra nos hace ver nuestra condición. Y tu palabra, Señor, también nos cuestiona y nos lleva a probarnos y nos lleva a evaluarnos y a examinarnos a nosotros mismos, Señor. Porque vivimos muchas veces de maneras que no te agradan, que no te glorifican. Y muchas veces ni siquiera procuramos, Señor, esforzarnos en nuestra santificación, en vivir, Señor, para tu gloria. Muchas veces hablamos de vivir para la gloria de tu nombre, pero realmente en la práctica vivimos para nuestra propia gloria, para la exaltación de nuestro nombre, para que nosotros seamos reconocidos. Te pedimos perdón en esta noche. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que no somos perfectos, Señor. Estamos lejos de serlo. Pero también reconocemos que tú nos has salvado, tú nos has mirado con gracia y nos has entregado a Jesucristo para que nosotros podamos hoy, Señor, venir delante tuyo con arrepentimiento, Señor, y confiar en tu poder, que es capaz de transformarnos por medio de tu palabra, que es capaz de renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, Señor, nuestra manera de actuar, porque nuestro deseo realmente es que tú seas glorificado. No queremos pecar contra ti, no queremos huir de ti, no queremos correr, Señor, hacia la luz para ser vistos. Queremos ocultarnos cada vez más profundo en ti y que sea tu luz la que brille en nuestras vidas, en cada cosa que hacemos. Te rogamos estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios.